Hola, muy buenos días, compañeras del Instituto ICA y maestras docentes. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la regularización personal y comprender y regular emociones. Este desarrollo comienza desde que los bebés están en el vientre de sus mamis, cuando ellos aprenden a lo que sería cómo mantener su temperatura corporal normal. Aprenden a diferenciar ya cuando nacen, aprenden a diferenciar entre lo que es el día y la noche debido a las rutinas diarias que tienen con su familia, hasta sentirse tranquilos y satisfechos cuando ya se han cubierto sus necesidades básicas. La habilidad de reaccionar de los niños depende de la habilidad para recuperarse. Por ejemplo, debemos de manejar las reacciones fuertes de una manera tranquila y no estar cargando con esto todo el tiempo, porque esto puede ser destructivo tanto para uno como para las personas en las que nos rodean. Esto quiere decir que tenemos que no tomar las cosas a la ligera, sino que buscar con cabeza fría una solución a los problemas que nos presentan para poder salir pues adelante. Es como la capacidad pues sí, de reaccionar, ¿no? ¿Cómo llevaría esto a la práctica? Pues yo siento que les haría una serie como de preguntas, les pondría a los niños una serie como de problemas y preguntarles cómo resolverían ese problema ellos, ya sea en casa o en la escuela, cómo reaccionarían y cuál creen que sería la solución más conveniente para solucionar ese problema. Checando los diferentes tipos de reacciones que tienen los niños. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vamos a cabinas con nuestra próxima compañera. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el subtema de desarrollo emocional y de cómo aplicarlo a la práctica. Pues a lo que yo leí, pues de que algunos investigadores habían hecho como pequeñas encuestas pues hacia los padres de familia de qué es lo que ellos observan comúnmente en los niños que ellos están cuidando, o de cómo es la relación entre sus padres. Como ya lo habíamos visto en materias pasadas, eh, pues de que los niños desarrollan sus emociones desde temprana edad. Pueden ser los bebés de meses, que pues ellos al llorar pues ellos expresan de que pues tienen hambre o que les incomoda el pañal, o al mostrar así gestos faciales como el mostrar desagrado hacia algo, ya sea pues a una comida que les disguste. Y también de que las maneras típicas de cada niño a reaccionar a diferentes estados de ánimos pues es normal y lo van a ir adquiriendo desde temprana edad. Y que incluso el niño que es temeroso, pues el niño puede mostrarse como valiente hacia sus demás compañeros o sus maestros o sus amigos, incluso sus padres. O el niño que se presenta así como muy activo o así, pues el niño puede presentar así como, bueno, de que el niño puede aprender a estar más tranquilo. Los niños que son así como reservados, pues cuando se les presente una situación o un desafío nuevo, pues al niño pues le resultará un poco difícil afrontarlo, porque pues el niño mostrará un estado muy temeroso y pues el niño no sabe cómo afrontarlo. También decía de que cuando los niños terminan la etapa preescolar y empiezan la de primaria, pues los niños pueden ser capaces de proveer las emociones y las de otros, y que pueda compartir lo que ellos están sintiendo en ese mismo momento. También que los niños cuando cumplen los 2 años de edad, pues es normal de que los niños puedan sentir como una empatía genuina hacia los demás, es decir, de que pues el niño trata de que los demás se sientan mejor, como por ejemplo que pueda hacer de que los demás puedan expresar cómo se sienten, o él incluso sus juguetes o sus muñecos, pues el niño busca la manera pues para que sus juguetes puedan sentirse mejor de una manera. También decide de que los niños que sufren abuso
¿cómo se dice? Abuso y violencia intrafamiliar, pues a los niños les resultará un poco más difícil mostrarse, bueno, o sea, expresarse sentimentalmente, porque los niños pueden llegar a ser muy tímidos, callados, muy temerosos e incluso agresivos. Mm, porque ellos desarrollan desórdenes afectivos, es decir, que a los niños les puede llegar a afectar psicológicamente y que pueden llegar a sufrir depresión. Y que incluso los niños pueden tener así como dificultades para comprender las emociones de sus compañeros, y también que les cuesta como trabajo interactuar socialmente. Nuestro trabajo como docentes es pues darles apoyos positivos a los niños para que los niños puedan sentirse mejor y psicológicamente, pues de que alguna manera no les pueda llegar a afectar cuando pues ellos sean grandes. Y yo, ¿cómo lo aplicaría en la práctica? Pues les pondría actividades, por ejemplo la cajita de emociones, que la actividad consiste en meter pues diferentes tipos de emojis, digo, sentimientos en la caja, y que el niño cuando vaya sacando un emoji, pues, o sea, por ejemplo, si es enojado o frustración, pues preguntarle al niño que imite pues ese emoji junto con sus compañeros y preguntarles si alguna vez se han sentido así. Por ejemplo, si sacan esa carita, pues preguntarles, ¿alguna vez te has sentido enojado por algo y por qué? Chicas, les voy a hablar un poquito de cómo aprender a comprender las emociones. Bueno, decía que el repertorio emocional del niño se interpreta socialmente, por lo tanto, cuando los padres o los cuidadores responden a sus expresiones emocionales, es pues lo que decía ahí que hace uno es administrar sus emociones. O sea que no solamente uno tiene que pues como dice, no nomás estamos administrando, no solamente se trata de esto, sino que también de darles un nombre y darles un significado a eso que ellos están sintiendo, y pues irles hablando poco a poquito de cómo es que sienten ellos esas emociones, o qué es lo que les hace sentir así, o cómo ¿cómo se dice? Que describan ellos cómo es que ellos se sienten, y solitos mismos que lleguen a la reflexión de, o tal vez con un empujoncito, decirles qué tipo de emoción es la que están teniendo en ese momento, o conforme lo que van sintiendo, ¿verdad? Una actividad de ellas sería una actividad actividad de fotografías con emociones. En esta pues le podemos decir ya sea que a los niños que se tomen, o bueno, a sus papás decirles que si les pueden tomar fotos a sus niños con diferentes tipos de emociones. Puede ser solamente del niño, o también puede ser de sus papás o de toda la familia, o del niño con los que él pues tenga en su entorno, con los que viva. Puede ser que puedan hacer fotos de toda la familia que viva con él. ¿Qué se trabaja con esto? El reconocimiento de las emociones. Se hace un vocabulario emocional también. Se hace una conciencia emocional. Se hace una expresión física y no verbal de las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que pues ya también con el solo hecho de estar viendo o de imitar a las demás gentes, pues, o del simple hecho de ver el semblante, puede decir, mira mamá, ella está triste o se ve enojada o X. Simple y sencillamente nosotros lo que tenemos que hacer para ellos es ampliar sus experiencias para que ellos puedan pues ampliar más esas emociones. También decía que los papás que hablan con más frecuencias de las emociones, pues los niños tienden a ser más precisos y más elaborados en cuanto a las emociones. Esto quiere decir que pues los padres los papás siempre deben de indagar cómo se sienten, estarles preguntando
qué es lo que les pasa, cómo se sienten, por qué se sienten, y ver de alguna forma si se sienten pues enojados o con eso, ver la forma de cómo pueden cambiar eso para que pues no tengan ese sentimiento que es pues malo, ¿verdad? Pero bueno, decía que para los niños las emociones son un objeto del pensamiento y de los sentimientos, perdón. Que decía que a la edad de 2 años un niño ya es capaz de percibir, de sentir y de desear, o sea, y de decir, de sentir más bien algo que no le disgusta, luego pues lo siente a algo que él realmente quiere, como la típica que dicen, ay, es que es bien berrinchudo porque quiere eso. Pero pues no son berrinches, ¿verdad? Simplemente que él lo desea y él lo quiere y para él no hay otra cosa más importante que el juguete del vecinito. Entonces, ese es un sentimiento que él tiene, tal vez. Bueno, no tal vez, es un sentimiento que él tiene y como vuelvo a decir, hay que nombrarlos y darles un significado para que los niños puedan saber de qué es lo que se tratan las emociones. También decía que a la edad de entre 4 y 5 años de edad valoran las conexiones más complejas entre las emociones y los pensamientos, las creencias y las expectativas personales. O sea que conforme va creciendo, va ampliando más su vocabulario de las emociones, pues sí, del cómo se siente. Puede llegar a pensar ya más grandecito que puede transmitirle a alguien más alguna emoción o algo. Otra actividad sería un cuento. ¿Para qué nos puede ayudar? Pues a tener mayor vocabulario emocional, a reconocer e identificar emociones, a comprender nuestras experiencias vitales, ya sean pasadas o futuras, a empatizar con los demás, a poner conciencia y palabras de las que nos suceden. También nos muestra modelos y estrategias para resolver conflictos y fomentar el diálogo. También hay que ser muy selectivos en cuanto a los cuentos. Hay que ver qué cuento es el que les, pues sí, como que les llama más la atención. Hay que tener mucho eso en cuenta, que los niños, no, pues sí puede ser cualquier cuento, dependiendo también de cómo uno lo cuente. Entonces, pudiéramos, bueno, un cuento que yo vi hace ratito, pequeñito, era de que, se los voy a resumir. El chiste es que el niño decía que estaba enojado, le causaba enojo el hecho de que no podía tener un juguete, y entonces que después de eso la mamá lo llevó como a la reflexión, le dio un abrazo al niño, pues dice que al niño le gustan los abrazos. Entonces dejó su enojo por un lado porque sintió a gusto el abrazo de mamá, entonces se le fue la ira. Y pudiéramos, después de contarles un cuento, hacerle las siguientes preguntas de, ¿sabes poner cara de enfadado si es que el cuento se trata de enojado? O podemos hacer también un cuento sobre sus vidas, o preguntarles qué es lo que a ellos hacen que les enoje y eso. ¿Por qué está enfadado el niño del cuento? O la niña en este caso, como sea, no sé. ¿Qué cosas te enfadan a ti? Entonces, o también dejarle muy en claro qué son las cosas malas y qué son las cosas buenas. El hacerle ver que si él cree que si todo lo que hizo, como el llorar o el aventar cosas, todo eso, estuvo bien, no más por tener eso, si sabía que con un abrazo o con un beso pues se iba a sentir bien. O sea, hacerle ver que si el berrinche que hizo estuvo bien, a tener pues la calma o la paciencia para poder tener las cosas. También otras actividades que pudiéramos hacer es un teatro de las emociones con dados. Esto sería hacer 2 dados con las emociones y otros 2 dados con lugares. El niño lo va a tener que
los va a tener que aventar y va a tener que hacer, pues, obvio, una mini historia con el teatrito, dependiendo de las emociones que le tocaron, y va a tener que, pues, hacer su actuación con los títeres o las marionetas, o también se pudiera hacer una dramatización o no más un teatro. Y él va a tener que representar lo que le tocaron en los dados. Y si no sabe de alguna forma, que no es decirle o darle la respuesta de cómo él lo tiene que hacer, sino le pudiéramos decir más o menos que nos describa qué es lo que a él le tocó, cómo es que, o que, sí, pues sí, que le describa cómo sentiría él eso, no sé. También está otra actividad del dominó de los sentimientos. El dominó de los sentimientos es también sabía la fichita del dominó. En un lado viene, por decirlo así, miedo, y del otro lado viene otra característica de otra emoción. Entonces los niños van a tener que estar, la palabra de miedo no va a tener que, no tiene nada que ver con la frase de acá o la, pues sí, la frasecita que ven acá. Entonces los niños van a buscar, por decirlo así, tengo examen el día de mañana, y si acá está la de me siento triste, y este lado, tengo el examen el día de mañana, estoy súper nerviosa, no sé qué voy a pasar, puede ser que esa la tenga que juntar con la del miedo. Pero bueno, no sé si me entendí, si me expliqué más bien. La mímica de las emociones, pues esa está por demás explicarla. Pero bueno, esto es un poquito de lo que podemos nosotros poner en práctica, con lo de eso de cómo aprender a comprender las emociones. Y eso es todo, amigas. Chao. Hola, yo les voy a hablar un poquito sobre cómo aprender a regular las emociones. Hoy también de cómo poder ponerlas cómo poder aplicarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Pues principalmente lo que tenemos que hacer es enseñarle a los niños cuáles son las emociones, que ellos puedan identificarlas. Lo más recomendable, pues dicen que es a partir de los 2 años, empezar con este reconocimiento de enseñarles a los niños cuáles son las emociones, porque es cuando ellos empiezan a interactuar con uno como adulto o a convivir con más niños, ¿no? Pero para esto también, pues lo más importante es que nosotros como adultos sepamos o tengamos esa capacidad de controlar nuestras emociones. Si nosotros no podemos controlar nuestras emociones, ¿cómo decirle al niño controla tus emociones, ¿no? Uno tiene que poner principalmente pues el ejemplo de controlarlas para que ellos también aprendan a hacerlo, ¿no? Una de las formas en que podemos enseñarles a los niños las emociones, pues puede ser a través de imágenes, ilustraciones, algún cuento tal vez, cuando él a lo mejor ya tenga algún conocimiento previo, un poquito sobre lo que son algunas, a lo mejor ponerlo frente a un espejo o frente a un compañero y hacer la cara, ¿no? A lo mejor un juego donde el niño se ponga frente a otro de sus compañeros y uno hace la cara y el otro dice, ok, es una cara de enojo, o es una cara de tristeza, o es una cara de felicidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita traigo unas tarjetitas que pueden ser útiles a lo mejor para ponerlo en práctica, de avergonzado, donde está asustado, enojada, se siente orgullosa, alegre, sorprendida o triste, ¿no? Estas pueden ser algunas de las tarjetitas que se pueden utilizar, ya que cuando los niños adquieren una mejor comprensión sobre lo que son las emociones, pues tienen más capacidad de poder mejorar, de poder expresarlas, ¿no? De poder mejorar esa expresión e identificar lo que ellos están sintiendo, ya que cuando ellos logran identificar las emociones,
también en ellos mismos también pueden identificarlas en alguno de sus compañeros. Y al mismo tiempo, pues ellos pueden saber si a su compañero le pasa algo, preguntarle si está bien o qué tiene. Y de esa forma, pues también podemos trabajar con lo que viene es un poco la empatía. Los padres son los principales que influyen en el desarrollo de la capacidad del niño para poder regular sus emociones. Se trata de que de guiar a los niños principalmente a utilizar sus emociones de modo a lo mejor dependiendo ciertas situaciones o necesidades. Como puede ser, por ejemplo, a lo mejor de paciencia, ¿no? Decirle, práctica la paciencia. ¿Cómo poner en práctica? Ok, el niño tiene que saber que a lo mejor se va a pasar a tomar algo, pero van por fila, entonces no es como que, ok, yo lo quiero, voy y me pongo adelante. No, tienes que trabajar tu paciencia, tienes que ser tolerante. A lo mejor también ya entraría también esa, esperar, él tiene que aprender a esperar un turno, de saber que tiene que tener un turno para poder hacerlo, ¿no? Para poder tomar y recibir lo que a lo mejor están dando, dada la situación, dado el momento. También la frustración, de cómo poder manejar la frustración de cierto modo, ¿no? También pues enseñarle a calmarse, a que él tenga este autocontrol sobre la emoción que él está sintiendo. Una de las cosas que a lo mejor podemos poner en práctica cuando él tenga una emoción, por ejemplo, como enojo, como coraje o algo así, puede ser el calmarse a través de la respiración, ¿ok? Respira hondo, inhala, exhala. Entonces, para lograr que tenga él ese control de esa emoción que él está sintiendo, entonces puede ser a lo mejor esa la respiración, y ya dejar que él calme, él tenga ese control de calmarse y de respirar, porque normalmente es cuando están como más agitados, ¿no? Entonces puede ayudar eso a ponerlo en práctica, para que pues él se relaje, y ya después a lo mejor preguntarle, ok, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Pero él ya está reconociendo, pues poner en práctica la respiración para calmarlo a él sobre la emoción esa que él tiene de enojo, a lo mejor. También lo que podemos poner en práctica es hacerles preguntas, como por ejemplo mencionar una emoción, como puede ser tristeza. Ok, ¿qué te pone triste, no? Mostrarle a lo mejor la imagen y decirle, ok, ¿qué te pone triste o enojado? ¿Qué es lo que a ti te enoja? ¿Por qué te enoja? Alegre, ¿qué te pone alegre? ¿Qué te pone feliz? ¿Qué te hace sentir feliz? A lo mejor estar con un amigo, a lo mejor comer un helado, que jugar con varios niños. ¿Qué es lo que a ti te pone feliz? Para que ellos vayan pues identificando y pudiendo tener esa regulación de las emociones, ¿no? Ya que ellos saben a través de cómo regular sus emociones, el saberlo pues es saber comunicarse también, ¿no? Ellos pueden comunicarse a través de esto. ¿Por qué? Porque ellos ya saben qué es lo que sienten, entonces lo pueden transmitir o te lo pueden decir. Entonces es como que ayuda para comunicarse y reconocer y regular pues estas emociones, ya que esto es indispensable para que ellos vayan teniendo una madurez poco a poco. Yo voy a hablar del tema de regulación de la atención y la función ejecutiva. Para esto, yo entendí que el niño tiene que controlar sus emociones,
controlar su conducta y regular sus pensamientos mentales. Para esto, la capacidad de recordar y recuperar información nos ayuda para resolver problemas. Y también las actividades puede participar con otras actividades simbólicas que son como el lenguaje oral, la lectura, la escritura, matemáticas y la conducta social. Todo esto ayuda para el desarrollo de la atención y la memoria de la función ejecutiva. Por ejemplo, si controla sus emociones, si controla su conducta, todas las demás actividades simbólicas que dije, como el lenguaje, como la escritura, la lectura o matemáticas, se le va a hacer más fácil. Porque si está poniendo atención, por ejemplo, en matemáticas, si pone atención, si sabe cómo sumar, pues va a saber cómo resolver un problema de sumas o así. Al controlar su atención Al controlar su atención y las capacidades cognitivas, se describe como una forma de función ejecutiva que se refiere a una variedad de capacidad independiente necesarias para todas las actividades que tenga un propósito y que se dirija a una meta. Por ejemplo, cuando estábamos chiquitos o ahorita, nosotros tenemos una meta y para cumplir esa meta tenemos que cumplir varios propósitos. Por ejemplo, no sé, en el libro venía un ejemplo de un niño desde cómo agarrar un lápiz. Para eso es una meta y el propósito pues es cómo aprender a agarrar el lápiz. Y nosotros podemos tener una meta y también tener los propósitos para cumplir esa meta. Yo lo entiendo así. Yo aquí le puse o un niño de, no sé, 5 o 6 años, cuando empieza a andar en bici, a enseñarse a andar en bicicleta, sin llantitas o rueditas. Yo así le puse. Para esta conducta el niño debe de ser hábil para que incluya, genere y mantenga una representación mental propia, así alcanzar su meta. Por ejemplo, van a ser constante. Por ejemplo, necesito aprender. Ahí, por ejemplo, el niño está diciendo que ocupa aprender o quiere aprender porque se quiere parecer a su hermano o porque quiere salir junto con su hermano. Esa es un propósito que lo va a llevar a la meta. También los niños supervisan su progreso. Por ejemplo, lo estoy logrando, te dicen, o en una actividad, maestra, lo logré, o así. En una actividad que ellos no puedan hacer, como saltar, hay unos niños que no pueden saltar y pues dicen, lo logré con mucha emoción. Y eso es lo que yo siento, ¿no? El niño hace sus propias estrategias para resolver sus problemas que se presenta para cumplir su meta. Por ejemplo, cuando practican, cuando van en la bici y se caen, pues ellos ya saben que tienen que tener más equilibrio o tienen que ir menos velocidad o cuando sienten que se van a caer van a bajar los pies. Poco a poco van a ir aprendiendo cuáles son las técnicas para no caerse o para no lastimarse.
El control y la modulación de la conducta se facilita gracias a las herramientas de iniciar, cambiar, prohibir, sostener, planear, organizar y aplicar una estrategia. O sea, para esto puede iniciar con una actividad y terminar con otra. O sea, puede prohibir, o sea, no sé cómo explicarlo, prohibir que, no sé, pues son herramientas que les ayudan a los niños a cumplir su meta. Puede prohibir, voy a prohibir que me caiga, un ejemplo, porque ya sabe que ya va a bajar los pies y ya está previniendo eso, organizar cómo va a pasar sin caerse o así. Eso es lo que yo entendí. Yo lo entiendo así. Yo aquí le puse que o un niño de, no sé, 5 o 6 años cuando empieza a andar en bici, a enseñarse a andar en bicicleta sin llantitas o rueditas. Yo así le puse. Para esta conducta el niño debe de ser hábil para que incluya, genere y mantenga una representación mental propia, así alcanzar su meta. Por ejemplo, van a ser constante. Por ejemplo, necesito aprender. Ahí, por ejemplo, el niño está diciendo que ocupa aprender o quiere aprender porque se quiere parecer a su hermano o porque quiere salir junto con su hermano. Esa es un propósito que lo va a llevar a la meta. También los niños supervisan su progreso. Por ejemplo, lo estoy logrando, te dicen, o en una actividad, maestra, lo logré, o así. En una actividad que ellos no puedan hacer, como saltar, hay unos niños que no pueden saltar y pues dicen, lo logré con mucha emoción. Y eso es lo que yo siento, ¿no? El niño hace sus propias estrategias para resolver sus problemas que se presenta para cumplir su meta. Por ejemplo, cuando practican, cuando van en la bici y se caen, pues ellos ya saben que tienen que tener más equilibrio o tienen que ir menos velocidad o cuando sienten que se van a caer van a bajar los pies. Poco a poco van a ir aprendiendo cuáles son las técnicas para no caerse o para no lastimarse. El control y la modulación de la conducta se facilita gracias a las herramientas de iniciar, cambiar, prohibir, sostener, planear, organizar y aplicar una estrategia. O sea, para esto puede iniciar con una actividad, caerse o para no lastimarse. El control y la modulación de la conducta se facilita gracias a las herramientas de iniciar, cambiar, prohibir, sostener, planear, organizar y aplicar una estrategia. O sea, para esto puede iniciar con una actividad y terminar con otra. O sea, puede prohibir, o sea, no sé cómo explicarlo, prohibir que, no sé, pues son herramientas que les ayudan a los niños a cumplir su meta. Puede prohibir, voy a prohibir que me caiga, un ejemplo, porque ya sabe que ya va a bajar los pies y ya está previniendo eso, organizar
o organizar cómo va a pasar sin caerse o así. Eso es lo que yo entendí. ¿Crees que tú lo logres? Sí, ¿Sí? bueno, no lo sé. ¿Qué tienes que hacer? Meter los muffins, comis en cada pastillo. Ajá, a ver, inténtalo. Aquí. Ahí. ¿Lo estás logrando? Sí. Yo les voy a hablar de las capacidades nacientes de las funciones ejecutivas. Esas capacidades son básicas ya que empiezan a aparecer en el niño cuando comienzan a diferenciar los rasgos de su entorno. En estas capacidades puede aparecer porque empiezan a tomar decisiones ellos mismos y comienzan a poner su atención a una sola cosa. También empiezan a tener respuestas automáticas y comienzan a tener como la capacidad de que cuando están haciendo algo y luego los ponen a hacer otra cosa diferente, lo puedan hacer sin ninguna dificultad. También comienzan a memorizar más. Si ellos, con la información que ellos ya tienen memorizada y aprendida, lo pueden utilizar para resolver problemas diferentes a los que se les puso y hacer diferentes cosas con la información que ellos ya tienen en la mente. También también ya comienzan a ellos mismos detectar sus errores, saber qué está bien, qué está mal y también se empiezan a enfocar ya en una sola cosa. Para estas funciones hay diferentes actividades que le pueden ayudar al niño, como el memorama, que pues en el memorama empiezan a memorizar las cosas y a hacer como un trabajo en equipo porque empiezan ellos mismos a hacer sus predicciones de dónde va a estar el par. El dominó también puede ser otra actividad significativa para ellos porque en esa actividad empiezan a generar sus propias estrategias y a tomar decisiones por las fichas que tienen tomando, por las que tienen y así. El adivina quién también les ayuda para pensar, para hacer sus propias predicciones y también se hacen la idea mental de un objeto que también es importante en estas capacidades. Esas capacidades también nos permiten regular o planificar las actividades que hacemos a diario.